Cada semana tenemos un encuentro con nuestro experto en planificación financiera, en finanzas exitosas. ¿De quién estoy hablando? De Nicolás Russo. Nico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lili, súper tarde con todo para adelante. Esa es la idea, esa es la actitud, siempre para adelante. Bueno, el tema de hoy, contame. Y Lili, yo lo denominé hace un tiempito que me venía dando vuelta a la cabeza esto y lo pude compartir esta semana en un lugar que me habían invitado a dar una conferencia en gente con jovencitos, con chicos preadolescentes. Sí, Y yo lo denominé como título, le puse El Origen. el Como hay una película origen. que se llama así, Como El la Origen, película, sí. tal cual. Bueno, vos sabés que generalmente todos crecemos hasta donde creemos. ¿Hasta dónde creemos? Tal cual. O sea, es muy difícil que uno alcance, podemos decir, algo por casualidad. Primero lo cree, lo sueña, Seguro, lo decreta, lo lo... abraza. Entonces, qué importante que es lo que creemos para donde terminemos. Entonces, para lo bien o para mal. Entonces, hace un tiempito, Lili, estaba acomodando las cosas de casa y encontré las fotos viejas, ¿viste? Cuando éramos chicos, las fotos del jardincito, que antes... Y veías a tu maestro, y me acuerdo la foto del jardincito, no voy a decir la edad, pero... Y empecé a ver un montón de, mi maestro, un montón de compañeritos, que cuando empecé a ver la vida también de ellos, tristemente, ¿no? Como que veía que había un denominador común, que de ninguno yo tenía buena experiencia del presente, que habían Sí. quizás llegado a algo, poder haberse desarrollado, no sé, ni terminar carreras, cosas que vos decís, es impresionante esto, que no, viste, y ni hablar de la mayoría que me encontraba con presentes muy dañados, viste, de familias destruidas, de que este chiquito terminó mal, qué lástima que era tan bueno cuando era chico, y bueno, la familia fue todo un desastre, y ni hablar de otro que yo estaba muy cercano, que terminaron, viste, presos, otra chica, Oh, no sé si en situaciones casi semi, como si fuera una especie de prostitución. oh. Después me acuerdo otro de los chicos, yo el día que fui a la iglesia y que acepté al Señor, al poco tiempo me bauticé, y el mismo día que yo me bautizo, cuando vuelvo a mi casa para juntarme con mis amigos para festejar, apenas bajo el colectivo, que llovía cántaros, paré justo bajé y me quedé refugiado un poquito porque llovía cántaros, y al lado mío yo escuchaba unas voces, y cuando me pongo a chusmear quién era, en el mismo barrio que yo vivía, había un amigo que era del colegio, hacía años yo que no lo veía, que era uno de mis compañeritos, y estaba drogándose a un nivel descomunal, arruinado y tirado en Oh, el piso, qué mientras desastre. yo estaba viniendo de bautizarme y Qué, haber tomado qué, qué lecciones en día de Dios. contraposición, ¿no? Vos venías lleno del Espíritu Santo y él estaba lleno pero de oscuridad. Bueno, y ahí lo que yo sacaba a la cuenta era como decir, ¿qué pasa? Que como que había un molde, y yo vengo desde el barrio de Mataderos, toda la vida me crié ahí, un barrio que amo, que estoy tan ligado, y me crié muy cerca también de Villa Oculta, y bueno, muchos de mis amigos, más en la época que yo crecí, el barrio estaba muy tirado abajo, o sea, no es como ahora que, viste que la zona sur han puesto muchos lugares de colegios, instituciones, cosas del gobierno, edificios. Antes el matadero era lo de las vacas, nada más, y el Club Nueva Chicago, o sea, no había mucho más. ¿Y no estaba el Entonces era jabón como federal también por ahí? que había dos, tres fábricas importantes, pero era una zona muy del fabricante, el laburante, Claro, que llegaba con lo justo. O sea, lo que era la capital, que era el Caballito, la capital importante de Caballito para el norte, claro. Matadero, Lugano, Soldati, esa zona era que Dios te ayude. Entonces, quizás yo me doy cuenta, una percepción mía, no es que el barrio era, pero como que había una marca que y más, ni hablar, que era un chiquito de colegio público, nuestros viejos no podían dar mucho más que el plato de comida, como que había, parecería como una marca, un molde, donde yo veía que todos ellos terminaban hasta cierto nivel y cumplían con ciertas expectativas básicas de, podríamos decir, lo que se esperaba viste, de un chico de X lugar, de barrio, de que no tenía mucho, no podrían esperar mucho, y la verdad como que no llamaba mucho la atención ese que digo que terminó en la droga, el otro que terminó sin laburar, el otro que nadie terminó una carrera, era como que daba lo mismo, y cuando yo quise empezar a crecer en mi adolescencia, me di cuenta que eso a mí me marcaba, por lo menos a mí, ese molde, llamarlo de expectativa diabólica, ¿no? Pero que era lo que había en el aire, decir, che, nadie, o sea, no sale nadie importante a ver de esta zona, de tus amigos, era como decir, Nico, si no llegas a mucho, está todo bien porque casi nadie llega a nada, quédate tranquilo y listo, y
y luchaba con eso, ¿no? Tanto, Lili, me acuerdo que hasta cuando empecé a buscar laburo, iba a una fábrica, quizás no, ponele, iba, no sé, a zona norte a buscar laburo, una zona de empresa un poquito más pujante, y me preguntaba, ¿dónde viví? Yo en el currículum, claro, cuando decía, no, en Matadero, un par de cuadras de Villa Oculta, era... Y quieras o no, te lo hacían sentir como, bueno, sí, y me iba dando un estigma, que yo no lo tenía por ser del barrio, pero cuando te exponías a ciertos lugares era como decir, ¿qué crees, viste? ¿Y no te pasaba no te pasaba que no decías realmente dónde vivías o que tratabas de no... Cambié, en el currículum terminé cambiando y cuando me preguntaban yo decía, no, vivo en Floresta. Claro. Y ya sonaba otra cosa. Bueno, a mí me pasaba porque sí. yo vivía en Munro y el decir Munro, viste, era como que eras de una clase social, entonces como está muy pegadito a Florida, te daba otro target decir Florida. Bueno, eso pasa y yo me criaba con eso, entonces era como que todos terminaban, parecíamos en un futuro incierto, malo, ni hablar. Yo otro de los compañeros, cuando yo tenía 18, 19 años, me lo encuentro subiendo otro compañero de colegio, hacía años no lo veía, pero yo tengo ese reconocimiento de facial de las caras que no me lo olvido, que cuando este chico sube, yo estaba en el colectivo, yendo para la iglesia, recién empecé ahí con 18 años, y sube un flaco todo desgarbado, hecho bolsa, con una guitarra, con un bolso. Hola queridos amigos del colectivo, les vengo a tocar unas canciones, a ver si me dan unas monedas, y les doy unas poesías que escribo, y el flaco estaba mangueando de arriba del colectivo, pero no es que era artista, o sea, estaba sin rumbo. Y yo dije otro más, dije, así parece que estábamos terminando todo lo del colegio, bueno, y eso, Lili, lo tuve que romper, y cuando me costó decir, che, ¿será que tanto a mí me está esto agotando? Uno va a la Biblia y ¿sabes qué encuentra en la vida de Jesús? Que Jesús pasó todas las cosas que a nosotros nos tocan pasar. Si alguien está escuchando y dice, no, pero Jesús que sabe lo que a mí me pasó, a mí me abusaron, me golpearon, te puedo encontrar que vas a encontrar un capítulo que Jesús sufrió vejaciones, abuso de todo tipo, escupitajo, situaciones todo. Y cuando yo estaba con este dilema mío de decir, che, tanto me está afectando el ver que los demás como que hay un molde y yo voy a caer en eso, parecía que nadie puede destacarse, empiezo a leer el Evangelio de Juan, y en Juan en el capítulo 1, Lili, en los versículos 43 en adelante, Jesús cuando empieza su ministerio, tendría unos 30 años, o sea, Jesús empieza a salir a la cancha y a decir, vamos a hacer esto, mi padre me llama, o sea, todo emocionado, imagínate que vas a abrir tu primer negocio, empresa, vas a avanzar, bueno, Jesús estaba diciendo, ahora arranco. Y al primero que se encuentra, dice que se encuentra Felipe, que se pone a hablar, y le habla a Felipe y abre su corazón, le impacta, y bueno, y Felipe queda tocado, y va y se junta con otro que era un vecino, Natanael, y le cuenta, le dice, mirá, ¿sabes qué? Acabo de encontrar al Mesías, el que habló Moisés, el que habló el profeta, me rompió la cabeza, hay que seguirlo. ¿Y sabes lo que le dice Natanael? ¿Qué? Felipe le dice un poco más, flaco, baja un cambio, ¿dónde me dijiste quién es? Dice, Jesús, ¿y quién es el papá? No, José el carpintero. Dice, ¿de dónde? No, de Nazaret. Que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la cortó ahí. Y yo cuando leí eso dije, ¿qué le quiso decir? No, que las cosas importantes, la gente que se destaca, el que tiene un trabajo, una empresa, un hombre así de Dios, que alguien que tiene un mensaje importante, Nazaret era un pueblucho que no tenía nada importante, y lo cortó ahí como diciendo, no, mirá, está todo bien, gracias, decirle pobre flaco que está medio delirando, de Nazaret puede salir algo bueno. Y ahí me di cuenta, cuando yo me pasaba esto, y fui hace unos días también a una charla en una zona muy difícil, muy pobre, y cuando le hablaba esto a los chicos me decían, sí, Nico, la villa esta que nosotros vimos cuando nombro el barrio es, bueno, flaca, esto es lo que te toca, esto es lo que hay, y es fuertísimo a veces el lugar donde uno nace, como que parecería que uno tiene que repetir patrones feos de no lograrlo, ¿no? Y uno tiene un trabajito más que lograr, pero no solo, Lili, pasa con el origen que yo digo de dónde nacimos, sino también desde quiénes nacimos. Claro, sí, sin duda. Porque a veces también, en mi caso, gracias no me ha pasado, pues soy el hijo del almacenero del barrio, que todo el mundo cuando nombro a mi papá ha caído en gracia, pero sabes que hay gente que no, que cuando dicen, vos sos hijo de, no, olvidate, y te empiezan a cerrar la puerta, o no llegás a mucho porque, tu familia es la que andaba en eso, que, chao.
vos sos el hermano de Joaquín. No, y quieras o no, por nacer en ciertos lugares, tiene otro molde que romper, durísimo, y que no es fácil. La historia familiar que tuvimos de nacimiento, ni hablar de aquellos chicos que no han nacido con, digamos, una familia que lo han buscado, que lo han esperado, que es un hijo deseado. Entonces ahí ya tenés un mote de decir, flaco, ¿qué podés esperar vos? Que ni siquiera vos te esperaban. Uh-huh. Y te han tirado eso, y sabes que, Lili, a Jesús también le pasó. Claro que sí, seguramente. Bueno, imagínate que si le pasó a él... Bueno, cuando Jesús se pone a hablar, estos dos, Natanael, Felipe, una de las cosas que hablan es, ¿y quién, hijo de quién es? Pues viste como que siempre sos importante si estás acomodado, quién es tu papá. Entonces dice, ¿quién es su papá? José. Y ya empezaron, que ese carpintero dice que este es el pibe que la madre le anda contando a todo, que no sé, que le tuvo un hijo solo con la galaxia, con el plano de que, mirá qué tarado el tipo le dejaron a un pobre pibe que lo mantenga, que José es un tarado, o sea, este es el hijo de ese muchacho, no, pobre familia. Imagínate lo que era el bullying de la época, Lili. No. Que Jesús quiera llegar a algo grande, que Jesús se pare con los compañeros de jardín y diga, yo soy el hijo de Dios, no sé, o yo voy a hacer milagros, yo voy a hacer pibito. Mirá, la historia familiar tuya es pesada, estás medio lirando, tu papá pobrecito le enchufaron que se haga cargo de vos, tu mamá anda contando cada historia, en vez de hacerse cargo que anduvo con todo el mundo, no, ella dice que no, que Dios en el espíritu, no sé, que alguien la visitó a la noche y Imagínate, Lili, lo traumático que habrá sido para Jesús, porque nosotros lo vemos en un plano de Dios, pero también Jesús era 100% hombre, y él tendría que entender eso, que José, pues sabe que cuando se dio cuenta de la historia de María se las quiso tomar. Entonces imagínate que no era fácil, tuvo que agarrar un ángel y dijo, José, no, quédate tranquilo, no anduvo nadie con María, claro, es la hora. Pero no era fácil, entonces imagínate las cargadas de lo propio y la dificultad que habrá tenido este niñito Jesús para enfrentar la vida y pensar que iba a ser alguien, con ese pasado tan poco claro para la sociedad y que se habrá comido un montón de burlas. Uh-huh. Y no es casualidad que yo creo que Jesús terminó siendo lo que Dios lo llamó a ser, a pesar de nacer en Nazaret, si no tenés chan donde naciste, y a pesar de decir sos el hijo de, bueno, la historia esa que tu mamá contó, que sale en los diarios, increíble, nunca nadie contó una historia tan cómica, le habrán dicho pobre pibito. Pero en un momento, cuando Jesús se lanza al ministerio, tenía delante Juan el Bautista, que era el que venía hablando de Dios, y Jesús, bueno, se va a bautizar con Juan, si bien Juan lo entendía, porque Juan dijo, yo no le puedo a este muchacho que venga ni desatar los cordones, o sea, como que Juan le dio un lugar, pero yo pienso que Jesús igual tenía sus luchas con este target que no llegaba de ser el hijo de la historia no tan clara, que en un momento Dios, el Padre, dice que en público, como estos murmullos y quejas de que le daba a la gente seguramente eran en privado, ¿viste lo que le pasó a esa María? ¿Vos sabés lo que le contó ese José? Que tarado, que encima que le enchufan al pibe, tiene que hacerse cargo, y encima... Pero Jesús escucha, en medio ahí del río, dice que en un momento público, delante de todos, la voz de Dios, que Dios se la hace escuchar clarito a todos, diciendo, este es mi hijo amado, y yo en él me complazco. O sea, que quede claro que no es el hijo de nadie, viste, un hijo así de que vino de la nada del mundo y que no tiene propósito, que quede claro que sí, José se hizo cargo de algo, pero él es mi hijo, y con él me complazco, o sea, yo lo miro a Jesús y digo, este es un grosso, claro. Este lo va a lograr, así que le quede claro a todos. Y digo, Lili, quizás en ese tiempo necesitemos romper el molde donde nacimos, que vemos que parecería que todos caen, los de esa zona, o no logran algo grande, con Dios lo podemos romper, y por sobre todo, si tuvimos un origen, así, che, tengo todo en contra, el hijo de él, el sobrino de él, mi hermano, mi primo, todo, Dios va a hacer que se abra el cielo donde sea, que públicamente alguien tenga que decir que vos sos grosso, que vos vas a hacer la diferencia, y que vamos a encontrar, creo que el aval de Dios en este tiempo, para poder crecer y no detenernos, Lili. Seguramente es así. Más allá del origen, Dios puede cambiar ese origen, ¿no? Dios lo puede hacer Dios posible. Lo tiene que cambiar. Eso es obligatorio. O sea, lo tenemos que llevar a Dios, y que Dios diga, esto te pesa, sí, es un estigma, yo te lo saco.
te pesa el estigma familiar, que es verdad. A veces hay familias que tienen un currículum, un frontón historial, y uno diría, la arranco -10 como el chinchón. Entonces dice, yo te voy a sacar ese estigma y vos sos mi hijo de ahora en más. Y vas a hacer algo grande. Excelente. Me encantó el tema que nos trajiste hoy. Nico Russo, yo te agradezco muchísimo por el aporte que le haces a Vinculados. Y bueno, te pueden volver a escuchar esta charla, pueden revivirla en las redes sociales de Nicolás Russo, ¿verdad? Sí, Lili, me buscan en YouTube, en Facebook, Nicolás Russo con _S, y pueden estar escuchándolas ahí. Muy bien, muchas gracias y será hasta la semana que viene. Adelante, Lili. Chao, chao, gracias.